But what we find is that when states intervene in these markets, it can produce increasing levels of violence. And this is the key paradox behind the war on drugs. Any short-term tactical victory almost inevitably leads to long-term strategic failure. Consumer countries are making producer and transit countries pay the costs of reducing their own problems with drugs. And Mexico is an example of this. The violence in Mexico is an example of consumer countries pushing the costs to transit countries. El caso del arraigo es un caso que es evidente y burdo. La Suprema Corte declaró inconstitucional el arraigo en 2005 porque era incompatible con más de 8 derechos fundamentales. Y respondió el legislativo a instancias del presidente Calderón en el 2008 simplemente escribiendo la palabra arraigo en la Constitución para que ya técnicamente la Corte no pudiera decir que era inconstitucional, pero no modificó los demás derechos, los derechos que la Corte había decidido que eran afectados por la figura del arraigo. Ahí se quedaron esos derechos. Ese es el arquetipo del costo constitucional. Transformamos nuestras instituciones para hacernos un Estado policíaco mucho más arbitrario y hoy esas leyes permanecen. Aún si echamos para atrás la guerra contra las drogas, esas leyes permanecen. Pero vemos pocas veces desde nuestra perspectiva el gran drama humanitario que ha significado para muchos usuarios de drogas la prohibición. El encarcelamiento masivo en los Estados Unidos, ¿no? Pero también el hecho de que la política prohibicionista criminalice y estigmatice a los usuarios ha hecho que los problemas de salud relacionados al consumo de drogas sean muchísimo mayores que los que provoca el propio consumo de drogas. En Estados Unidos mueren al año más de 1.500 personas por sobredosis de cocaína nada más. México, todas las drogas 600, verdaderamente es desproporcionado. Si mal no recuerdo, eran por sobredosis en 2010 611 muertes. Ese mismo año superamos las 11.000 muertes que el gobierno atribuyó directamente al mercado clandestino de las drogas de su combate. Entonces, en términos de salud, es mucho más grave el problema de la política de drogas en México que el problema del consumo de drogas en México.